Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este poncho tricolor. Vamos a aprender a tejer con la técnica Jacquard y estoy segura de que se van a enamorar de ella. Con esta técnica logramos labores llenas de colores y en el caso de este poncho no utilizaremos devanadores, sino que vamos a entretejer los diferentes colores, logrando así que el revés del tejido nos quede muy prolijo. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla. Es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para tejer el poncho son lana en grosor 4 o grosor medio. Cada quien utilizará los 3 colores que guste. En la pantalla está apareciendo la cantidad que necesitamos para cada talla. Necesitamos un par de agujas rectas de 4.5 milímetros y unas agujas circulares también de 4.5 milímetros. Necesitamos una aguja de gancho de 3.5 milímetros, una aguja lanera, de manera opcional, unos marcadores o separadores y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para aprender a tejer este poncho. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Bueno, para empezar a tejer el poncho vamos a utilizar las agujas de 4.5 milímetros. Con esas agujas lo vamos a tejer y para montar los puntos los vamos a poner dobles. Queremos que nos quede bien holgadito el borde inferior, no queremos que esté fruncido. Entonces ponemos las 2 agujas juntas. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que utilicemos para montar los puntos, la hebra que queda del lado izquierdo, pues es muy sencillo. Yo lo que hago es enrollar la lana, en este caso en las 2 agujas, tantas veces como puntos necesite. Necesito montar 133 puntos, así que voy a enrollar la lana en las 2 agujas 133 veces. 32 y 33 veces enrollé la lana en las 2 agujas. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte lana a la hora de montar los puntos. Cada quien puede montar los puntos como prefiera, como le sea más fácil. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, hago un aro. Ese aro lo voy a introducir así por las 2 agujas. Ahora, con la lana de la mano izquierda, que es la que acabo de medir, doy una lazada sobre las 2 agujas y después saco el aro. Y jalo, tiro. Este primer punto lo tengo que sujetar para que no se me vaya. Ahora, vuelvo a repetir. Hago un aro con el hilo o la lana de la mano derecha, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada con la lana de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Ahora sí, ya se quedan ahí mis puntos. Otra vez, hago un aro, lo meto, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco, tiro, aro, lazada, saco y tiro. Así o como cada quien prefiera, vamos a montar 133 puntos. Una vez que montamos los 133 puntos, simplemente vamos a sacar con mucho cuidado una de las 2 agujas y vamos a lograr que los puntos nos queden muy flojitos. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando. Así nos van a quedar muy flojitos. Ahora vamos a empezar a tejer. Fíjense bien, vamos a dejar 2 puntos de orilla. El primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a pasar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta porque es su primera vuelta.
Aquí lo tejemos de derecho, después ya no lo vamos a tejer más, siempre lo deslizamos. Y el último punto de cada vuelta, sea vuelta por el derecho o sea vuelta por el revés, siempre lo vamos a tejer de revés retorcido. Cuando lleguemos ahí les voy a indicar cómo es el revés retorcido para aquellos que no sepan. Entonces vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer 8 vueltas en punto elástico 1-1. Es muy sencillo para aquellos que no sepan. En esta ocasión sí tejemos el primer punto de derecho. Y luego el elástico 1-1 consiste simplemente en ir tejiendo un punto de derecho y después un punto de revés. Y ese es el patrón que vamos a seguir toda la vuelta. Un punto de derecho, un punto de revés. Repetimos hasta terminar. Voy terminando la vuelta, un derecho, y este último punto, que es punto de orilla, es el que siempre vamos a tejer de revés retorcido. Paso la hebra para adelante, y ahora retorcido quiere decir que tomo la patita de atrás del punto, no lo tomo así, sino que tomo esta patita de atrás y lo tejo de revés. Esto es para que nos quede un poquito más apretadito el punto. Eso es revés retorcido y siempre lo vamos a tejer igual, sea la vuelta que sea. Ahora, continuamos tejiendo en elástico 1-1. El primer punto ahora sí ya lo deslizo sin tejer de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora el elástico 1-1, simplemente voy a ir tejiendo los puntos como se me presentan. Aquí tengo un revés, pues entonces yo tejo de revés. Luego sigue un derecho y tejo de derecho. Es el mismo patrón, pero ya vamos a decir que simplemente tejemos los puntos como se nos presentan. Y así en elástico 1-1 vamos a tejer hasta que completemos 8 vueltas. Muy bien, ya tejimos esas 8 vueltas en elástico 1-1, entonces ahora vamos a empezar a tejer ya el cuerpo del poncho en punto jersey, pero vamos a dejar un borde de cada lado que vamos a tejer en punto elástico 1-1. Vamos a continuar como empezamos. Entonces deslizamos el primer punto y ahora tejo 5 puntos en elástico 1-1. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en elástico 1-1. Si les sirve y les es de utilidad, pongan un marcador para saber que ese es el borde que vamos a estar tejiendo en elástico. Y ahora sí ya continuamos tejiendo todos los puntos en punto jersey hasta que nos falten 6 puntos para terminar la vuelta. El punto jersey significa que cuando vamos en vuelta por el derecho de la labor, tejemos todos los puntos de derecho, y cuando vamos por el revés de la labor, tejeremos todos los puntos de revés. Muy bien. Termino la vuelta en la aguja, me quedan 2, 4 y 6 puntos. 5 que voy a tejer en elástico 1-1 y el punto de orilla. Entonces, repito, si les sirve, pongan un marcador para que después no tengan que estar contando. Entonces, tejemos estos 5 puntos que siguen en elástico 1-1. Continuamos como va el elástico, es decir, seguimos esa secuencia de un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Y el último punto, que es de orilla, de revés retorcido. Así lo vamos a ir tejiendo, porque queremos que el borde quede así, quede con cadenitas, que nos quede muy parejito. Entonces, por eso es que tejemos el último punto de revés retorcido. Entonces, ya tejimos la primera vuelta por el derecho de la labor. Vamos a hacer ahora la segunda vuelta. Empezamos con los puntos del borde, entonces el punto de orilla lo deslizamos como siempre y tejemos 5 puntos en elástico, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Paso mi marcador y ahora ya continuamos con todos los puntos. En jersey, como voy por el revés de la labor, tejo todos los puntos de revés
hasta que llegue al siguiente marcador y tejo los últimos puntos en elástico 1, y el punto de orilla. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior, desde donde empezamos a tejer, hasta la aguja 16 centímetros más o menos. Cuando lleguemos ahí, les digo cómo vamos a introducir el otro color. Muy bien, ya llegué a 16 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora vamos a empezar a tejer ya en punto jacquard con el segundo color. Aquí les enseño un diagrama del punto jacquard. Nuestro motivo consta de 10 puntos más 1. Por eso es que tenemos 121 puntos aquí en la parte central del poncho. Son 10 puntos más 1. Eso es lo que necesitamos para este motivo. Les explico un poquito para aquellos que no están familiarizados con la lectura de diagramas. Aquí todo es punto jersey. Están puestas solamente las vueltas nones, las vueltas impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Y los símbolos quieren decir el cuadrito vacío. Vamos a tejer en punto jersey con el color A, que es el primer color que escogimos para empezar a tejer el poncho, y los cuadritos con una X significa que ahí vamos a ir tejiendo con el color B. Yo les voy a ir explicando cómo vamos a ir pasando el hilo, montándolo sobre la aguja de determinada manera según vayamos en vuelta de derecho o de vuelta de revés, para que el segundo color se vaya pasando y se vaya entretejiendo. Por el derecho de la labor no se va a notar nada. Todo el trabajo va a estar por el revés de la labor, es donde sí vamos a notar obviamente los dos colores, pero queda perfecto el tejido. Empezamos con los puntos de la cenefa en elástico 1, Esto lo tejemos como siempre. Llegamos al marcador. Si quieren lo pueden seguir utilizando, si no lo quitan, no pasa nada. Ya ahora está muy bien marcado y va a estar mejor marcado ahora que empezamos a tejer con el otro color. Ahora fíjense bien, la lana que tengo en la mano derecha la paso a la izquierda. Tomo la hebra de lana del color B, del segundo color, y voy a tejer el primer punto, como me pide el diagrama, un punto nada más. Entonces tejo ese puntito. Ya está. Ahora, esta lana con la que tejí este punto la paso a mi mano izquierda y regreso a mi mano derecha la lana del primer color con la que empecé a tejer el poncho. Y ahora el diagrama me indica que teja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en el color A. Entonces, fíjense bien porque este es todo el truco para poder tejer en jacquard y que no le pase nada a mi tejido, que no se frunza, que siga perfecto todo y que no se note el cambio de color. Entonces, esta hebra de atrás es la del color que no estoy utilizando. Bueno, pues ahí está todo el truco. El primer punto, el primer punto que voy a tejer, simplemente pongo mi hebra del segundo color por debajo de la aguja y yo doy la lazada, tejo mi punto, normal. Ahora, el segundo punto, el punto par, en este caso el número 2, voy a tomarlo normal como siempre lo tomo, pero monto la hebra del otro color por encima de la aguja y lo tejo. Y ya la sujeto. Ahora, el siguiente punto, el tercero, otra vez me toca con la hebra por abajo. Doy mi lazada y saco. El cuarto punto, esparo otra vez, meto la aguja, monto la lana del otro color, doy la lazada y tejo. El quinto punto, queda la hebra por debajo de mi aguja y tejo. El sexto me tiene que quedar por arriba de la aguja y tejo. El séptimo por abajo, no monto. El octavo por arriba, lo monto. Y el noveno por abajo y ya está. Ya tejí mis 9 puntos, 2, 4, 6, 8, 9 puntos en el color
en el primer color. Ahora me toca, ya acabé, llegué aquí. Me toca otro punto con el segundo color, con el color B. Entonces, paso esta lana, la del primer color, a mi mano izquierda y en mi mano derecha tengo el color B. Y como es un punto non, es el 1, entonces otra vez tejo y simplemente con esta hebra por abajo yo doy mi lazada y tejo. Y ya está. Ahora el diagrama me dice que ya terminé el motivo, que me regrese. Entonces me regreso aquí, no hasta el principio. Este es el punto de equilibrio. Yo me regreso aquí, donde tengo que tejer nuevamente 9 puntos en el primer color, en el color A. Entonces, la hebra del color B la paso a mi mano izquierda y empiezo a tejer con la hebra del color A, con el primero. Un detalle muy importante es que la lana que tienen en la mano izquierda, la que va pasando por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, esa tiene que estar muy flojita, no la tensen. Si la tensan, se nos va a fruncir todo el tejido y no queremos eso, queremos que quede flojito. Entonces, esta lana tiene que estar muy floja. Entonces, empezamos nuevamente. El primer punto, el 1, con la lana por abajo. El 2, con la lana por arriba. 3, por abajo. 4, por arriba. 5, por abajo. 6, por arriba. 7, por abajo. 8, por arriba. Y 9, por abajo. Y ya está. Ahora, para tejer nuevamente un punto en el color B, cruzo las lanas, me paso a la mano izquierda la primera y con la segunda tejo, y como es punto 1 impar, me toca por abajo la hebra del otro color. Ya está. Y vuelvo a cambiarlos nuevamente para repetir los 9 puntos en el color A. Igual, entonces, este es el 1, entonces con la lana por abajo. El 2 con la lana por arriba. 3 por abajo. 4 por arriba. 5 lana por abajo. 6 lana por arriba. Ahí está. Y luego vamos al 7, lana por abajo, 8, lana por arriba y 9, lana por abajo. Y terminamos, nos falta 1 en el otro color, en el color B, así que cambio las lanas en mis manos y tejo un punto con la lana por abajo. Vuelvo a cambiar y otra vez 9 puntos y así vamos a continuar toda la vuelta cambiando colores. 9 puntos con el color A y un punto con el color B y así hasta terminar la vuelta. Siete, voy casi terminando, 8 por arriba y 9 por abajo. Y me queda un punto antes del marcador. Ese es el que tengo que tejer, como indica aquí el diagrama, con el color B. Entonces cambio mis hebras y tejo un punto. Ya está. Ahora quito el marcador, ya lo voy a quitar, no me va a hacer más falta. Entonces voy a cambiar mis lanas por última vez porque ahora tengo que tejer los puntos de la cenefa. Es lo mismo, entonces tejo el primer punto, es por abajo y ahora ya suelto la hebra del color B y continúo tejiendo los puntos de la cenefa en elástico 1-1 con el color A. Termino con un punto de revés retorcido y ya me quedó. Se fijan cómo va quedando por detrás la labor.
se van entrelazando los hilos, pero realmente no es notorio y de esta manera no se jala el tejido, no hay margen de error, no se nos va a fruncir. Si solo pasamos la hebra y la dejamos larga, en primera es peligroso. Después cuando nos ponemos la prenda, pues hay tantas hebras ahí tan grandes que se pueden atorar en un botón, en lo que sea. Entonces, si la llevamos de esta manera, la vamos pasando punto por punto, nos va quedando muy bien presentada la labor y con la seguridad de que lleva la lana que vamos entretejiendo la tensión que debe de ser para que no se nos frunza el tejido. Entonces vamos a hacer ahora la vuelta número 2 por el revés de la labor. En las vueltas por el revés, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan en lo que es la cenefa y ya en el cuerpo del poncho todos los puntos van de revés, es normal. No están graficadas aquí porque se tejen los puntos como se presentan y nada más. Entonces deslizamos el primero y tejemos los puntos de la cenefa, 3, 4 y 5. Y ahora llego al primer punto que está en el color B. Cambio las lanas de mano, paso la primera lana a la mano izquierda, la segunda a la derecha. Ahora, como voy a tejer de revés, las hebras tienen que estar por adelante de las agujas donde yo las veo. Y entonces voy a tejer este punto que está en el color B, igual un punto, entonces simplemente tejo. ¿Se fijan? La hebra del color A me queda por abajo de esta aguja, de la aguja derecha. Doy mi lazada y tejo. Ya está, ya lo tejí y la lana ya me quedó entrelazada, entretejida. Vuelvo a cambiar de mano porque ahora voy a tejer los puntos que tocan, que son 9 puntos con el primer color, con el color A, y voy a hacer lo mismo. Fíjense cómo hago el cambio ahora, es lo mismo, va por arriba y por abajo. Este que es el primer punto impar va por abajo. Entonces yo tomo el punto y simplemente tejo. Ahora, el que es el segundo punto, todos los que son pares, meto la aguja y paso la lana por arriba de la aguja derecha y doy la lazada y saco. Ahora en el punto 3 va por abajo, doy la lazada. En el punto 4, que es par, va por arriba. Yo monto este color, el café en mi caso, por arriba de la aguja derecha y tejo. Ahora va por abajo. Ahora va por arriba, por abajo, por arriba, el 8 y por abajo el 9. Y llegué nuevamente al punto que está en el color B. Cambio las lanas de mano, paso el hilo para adelante porque voy a tejer de revés y simplemente tejo con la lana por abajo y lo tejo. Y otra vez 9 puntos en el color A, entonces cambio de lanas y empezamos. El primer punto por abajo, el segundo por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. No se preocupen que si se equivocan se va a notar. Por arriba, por abajo, por arriba. Si yo no lo paso, fíjense, voy a dar la lazada y ¿qué pasa? Que la hebra no me queda sujeta, no la entretejí. Entonces, pues no, estoy mal. Es que este va por arriba y ahora el que sigue va por abajo y ya llegamos de nuevo al punto que está en el color B. Cambiamos la hebra y tejemos ese puntito en el color B. Ya está. Vuelvo a cambiar la hebra y otra vez
9 puntos en el color A. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Voy terminando. 4, por abajo 5, por arriba 6, por abajo 7, por arriba 8 y por abajo 9. Y llegamos al último punto en el color B y simplemente lo tejemos. Ahí está. Vuelvo a cruzar porque ahora me falta tejer los puntos de la cenefa. Esta es la hebra cuando empezamos, después las vamos a esconder y tejemos este punto normal de revés. Ya soltamos esta hebra del color B y terminamos la cenefa con el color A. Ya está. Y con esto terminamos la vuelta número 2 de nuestro diagrama Jacquard. Ya tenemos 2 puntitos en el color nuevo. Aquí están, ya se van notando. Y por detrás así se ve nuestra labor. Así va quedando entretejidos los dos colores. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. Tejemos primero los puntos de la cenefa. Los puntos que están en elástico 1, 1, ya está. Y ahora llegamos al diagrama y nos dice que en la vuelta número 3 vamos a tejer 2 puntos en el color B. Entonces ya es muy sencillo, ya lo saben hacer muy bien. Cruzo mis 2 lanas y tejo un punto y el segundo punto. Como es el segundo, es un punto par. Paso la lana por arriba de la aguja derecha y tejo y ya está. Cruzo los hilos nuevamente y ahora me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en el color A. Entonces empezamos normalmente 1 por abajo, por arriba 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya llegué aquí. Ahora me pide 2 puntos en el color B. Llego hasta aquí. 2 puntos. Entonces es 1 con la lana por abajo y 2 con la lana por arriba. Ya terminé el motivo. Me regreso hasta acá y tengo otro punto en el color B. Entonces es punto número 3, es impar, va con la lana por abajo. Ya está. Y entonces ahora ya 7 puntos otra vez en el color A. Empezamos. El primero con la lana por abajo, el segundo por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. ¿Cuántos llevamos? 2, 4, 6, nos falta 1, 7 por abajo. Y ahora otra vez, 1, 2 y cuento de una vez. Son 3 puntos con el color B. Entonces, 1, 2 y 3. Y repetiremos el patrón, 7 puntos en el color A y 3 puntos en el color B. Y así hasta terminar la vuelta. Voy terminando, son los últimos puntos en el color A. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora me tocan 2 puntos en el color B. Entonces cruzo mis hebras y tejo 2 puntos en el color B. 2. Vuelvo a cruzar mis hebras porque voy ahora a tejer los puntos de la cenefa. Entonces tejo 1, ya suelto la hebra del color B y termino con los puntos de la cenefa. El último punto, ya saben, de revés retorcido.
Esa fue la vuelta número 3. Voy a empezar a hacer con ustedes la vuelta número 4, solo para recordarles el movimiento de la hebra, para que se vaya entretejiendo los dos hilos. Empezamos con los puntos de la cenefa. 3, 4, 5 y 6. Y ya saben, cambiamos de mano las hebras. Ya saben que tejemos los puntos como se presentan. Tengo 2 en el color B, pues solo esos 2 tejo en el color B. No tejo más de esos 2 que tengo. Entonces vuelvo a cambiar de hebra y ahora tenemos 7 puntos en el color A. Entonces, acuérdense, muy sencillo. Simplemente la hebra está por arriba ahora. Paso, tejo con la hebra. Esta hebra del color B está por abajo de la aguja derecha. No está montado en la aguja derecha. En el punto número 2, ahora sí la monto. ¿Se fijan? La monto, esa hebra. En el punto 3 no la monto, pero sí va por este lado de la labor porque estoy tejiendo de revés. En el punto 4 otra vez la monto. En el 5 no la monto, en el 6 sí la monto, en el 7 no la monto. Y ya llegué a los puntos en el color B, entonces cambio la hebra en las manos y tejemos, no monto, sí monto y no monto. Y vuelvo a cambiar y así continuamos tejiendo los puntos como se nos presentan toda la vuelta. Vamos terminando. Este es el último bloque de los puntos en el color A. Y hacemos el último cruce para tejer los 2 puntitos que tenemos con el color B. Al final de la vuelta tenemos solamente 2 puntos. Todo lo demás tuvimos 1, 2, más otro 3, pero aquí solamente tenemos 2 puntitos para terminar la vuelta. Cruzamos última vez para conectarlo con la cenefa. Ya soltamos este color y continuamos tejiendo la cenefa con el primer color, con el A. Y esta fue la vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta número 5, donde nos indica que vamos a empezar con 1, 2, 3 puntos en el nuevo color y que se van a volver después 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya nos quedan 5 puntos con el primer color, aquí están, y 5 puntos con el segundo color. Vamos a hacerla juntos. Empezamos como siempre con los puntos de la cenefa. Ya está, llegamos a nuestro tejido jacquard. Entonces invertimos las hebras, tomamos la hebra que corresponde al segundo color y nos indica ahora que tenemos que tejer 1, 2 y 3 puntos. Vamos agregando un puntito en cada vuelta. Esto es muy sencillo. 2 y un punto más. 3. Y ahora, como les dije antes, nos quedan 5 puntos en el color A. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el color A. Y ahora agregaremos un punto aquí en el color B. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están 1, 2, 3 y me regreso hasta aquí. 4 y 5. Entonces ya tengo muy equilibrada mi vuelta. 5 puntos de un color, 5 puntos del otro color. Y así vamos a continuar. Cambiamos de color y otra vez 5 en el primer color. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta.
Vamos en el último bloque con el color A. Y cambiamos y hacemos los últimos 3 puntos que nos indica el diagrama en el color B. 1, 2 y 3. Volvemos a cambiar para conectarlo con la cenefa. 1, suelto y ya tejo los puntos de la cenefa. Esta fue la vuelta número 5. Ahora hacemos la vuelta número 6. Acuérdense que simplemente vamos a tejer los puntos como se presentan en las cantidades que se nos presentan de cada color, que son 5 de un color y 5 del otro. Y al principio y al final de la vuelta tenemos 3 puntos en el color B y luego 5 puntos ya en el color A. Es lo mismo. Entonces vamos a tejer esta vuelta y los veo para tejer juntos la vuelta número 7. Hacemos ahora entonces la vuelta número 7 de nuestro diagrama. Empezamos con los puntos de la cenefa. Y 6. Ya está. Y ahora el diagrama nos indica que hagamos 4 puntos con el color B. Entonces pasamos nuestra hebra y tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos con el color B. Y ahora nos quedan solamente 1, 2 y 3 puntos con el color A. Entonces 1, 2 y 3 puntos con el color A. Y ahora nos indica 1, 2, 3, 4. Y cuando termine esos 4, 5, 6 y 7 puntos con el color B. Entonces cruzo mis hebras y tejo 7 puntos con el color B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya voy leyendo mi tejido y me indica que tocan 1, 2, 3 con el color A, que son los que están aquí, y después le ganaré un punto a cada lado con el color B y así vamos a continuar. Entonces 3 puntitos con el color A es 1, 2, 3 y 7 puntos con el color B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguimos repitiendo nuestro patrón constantemente durante toda la vuelta. 3 puntos con el color A. 7 puntos con el color B. Voy terminando, voy a hacer los 4 puntos en el color B. 1, 2, 3 y 4. Y último cambio de lana para conectarlo con la cenefa. Entonces tejemos. Ya suelto el color B y continúo con el color A hasta terminar la cenefa. Y con esto terminamos la vuelta número 7. Vamos a hacer por el revés, ya saben, la vuelta número 8. Simplemente tejemos los puntos como se nos presentan. Y los veo para hacer la vuelta número 9. Bueno, ya estamos listos para empezar a tejer la vuelta número 9. Empezamos como siempre con los puntos de la cenefa o el borde lateral. Tejemos esos puntos y ahora sí ya empezamos a tejer nuestro punto jacquard. Cambio la lana de mano y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el color B. 1, 2, 3, 4
y 5 puntos en el color B y me pide un punto en el color A, nada más un punto. Ya está. Y ahora continúo con 1, 2, 3, 4, 5 puntos en color B. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en color B. Llegué al final, me regreso aquí y me indica 1, 2, 3, 4 puntos más. Entonces, llevo 2, 4, 5, quiere decir que este es par, hebra por arriba, hebra por abajo, hebra por arriba y hebra por abajo. Y ya llegué nuevamente a ese puntito con el color A, nada más es 1, cambio mis lanas y otra vez son 5 más 4, 9 puntos con el color B y un punto con el color A. Siguiendo ese patrón vamos a tejer toda la vuelta. Voy a terminar, último punto en el color A, vuelvo a cambiar las lanas y ahora sí ya termino con 2, 4 y 5 puntos que me indica aquí en color B. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cambio lanas para hacer la conexión con la cenefa. Ya está, la podemos soltar, el color B, y continuamos con el color A. Esta fue la vuelta número 9. Hacemos la última vuelta por el revés de la labor, la vuelta número 10, simplemente tejiendo los puntos como se nos presenta. Voy terminando la vuelta número 10 por el revés de la labor con el color B. Este es el último punto y ahora hago el cambio de lana para conectarlo con la cenefa. Entonces dejo este punto, ya está. Ahora fíjense muy bien porque esta hebra del color B la tengo que pasar hasta el final de la labor porque la siguiente vuelta ya la vamos a tejer toda con ese color B, ya el color A va a quedar fuera. Entonces tengo que seguirla pasando, pero como tengo aquí elástico 1, 1, no es así nada más de pasar la hebra para adelante y luego para atrás porque se nos va a notar por el derecho de la labor y no queremos que pase eso. Entonces lo que hago es que la voy a pasar para aquí, para adelante de la labor donde yo la veo y tejo este punto de derecho solamente con el color A. Ya lo tejí. Ahora voy a tejer este punto de revés, ahí sí ya vuelvo a tomar la lana de color B y tejo el punto de revés como lo he venido tejiendo siempre, tomando las dos hebras sin montarlo en la aguja derecha. Ahí está. Sigue otra vez un punto de derecho, entonces paso la hebra hacia adelante donde yo la veo y tejo mi punto de derecho normal como sigue con el color A. Vuelvo a tejer el punto que sigue, que es de revés, ya con los dos colores aquí adelante de la labor donde yo los veo y tejo normalmente de revés. Que va a quedar aquí una rayita más larga del color B, sí, es normal, así queda, no se preocupen. Pero por el otro lado, por el derecho de la labor, no se nota nada. Y ahora ya simplemente tejemos de revés retorcido el punto que falta, el último punto, montando la hebra de color B sobre la aguja derecha y tejemos. Ya está, ya tengo el color B hasta el final o hasta el principio de la labor. Y ahora ya vamos a tejer todo con ese color B.
Entonces empezamos esta vuelta ya, donde recuerden que vamos a tejer ya todo con un solo color, en este caso con el color B. Deslizamos el primer punto, así va a quedar, no importa, después ya cuando vengamos de regreso lo tejeremos con este color B. Y tejemos los puntos de la cenefa normalmente. Y 6 puntos. Y ahora ya continuamos tejiendo en punto jersey todos los puntos con el color B y ya vamos a seguir en punto jersey hasta que completemos, fíjense bien, desde este punto donde ya estamos tejiendo con un solo color hasta la aguja, debemos de tener más o menos 14 centímetros. Cuando lleguemos a esa distancia, 14 centímetros, todo liso en un color, entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita para incluir el color B. Lo vamos a hacer siguiendo el gráfico número 2, donde tenemos lo mismo, pero es del color B al color C. Es hacer exactamente lo mismo, cambiar de color nuevamente. Cuando hayamos terminado todo eso, entonces los vuelvo a ver y les explico cómo vamos a continuar. Bueno, ya terminé de hacer las vueltas en jacquard donde introduje el color C. Bueno, como pueden ver, yo finalmente cambié de idea y después del primer color había puesto el cafecito, pero ahora mejor puse el verde y para terminar, lo que quede más cerca de la cara, dejé este color. Eso es al gusto de cada quien, los colores que ponga, si son 3, si son 2, lo que sea. Entonces, bueno, ahora que ya terminamos de tejer esas vueltas en jacquard, terminamos de incluir el último color, vamos a continuar tejiendo hasta que completemos unos 8 centímetros aproximadamente de este punto donde terminamos el jacquard hasta la aguja. Vamos a tejer 8 centímetros más. Muy bien, ya tengo 8 centímetros desde donde terminé el jacquard hasta la aguja. Entonces ahora lo que vamos a hacer son las disminuciones para el cuello. Y para eso lo primero que vamos a hacer es poner 2 marcadores. Contamos 56 puntos, ponemos un marcador, después 21 puntos, los 21 puntos centrales, otro marcador y al final nos quedarán otros 56 puntos igual que en este lado. Estos 21 puntos son los que van a formar la primera parte del cuello. Después vamos a hacer algunas disminuciones de cada lado y con eso tenemos listo el cuello. Entonces ahora vamos a empezar a tejer igual como vamos en punto jersey. Vamos a tejer esos 56 puntos. Empezamos como siempre con los puntos del borde o la cenefa. Y después ya continuamos en punto jersey hasta llegar al marcador. Muy bien, llegamos al marcador y le damos la vuelta a la labor. Estos puntos aquí se van a quedar, aquí nos van a esperar. De hecho, podemos quitar el marcador, no se nos vaya a salir. Y ahora ya empezamos a hacer disminuciones. Las disminuciones aquí las vamos a hacer por el revés de la labor. Vamos a disminuir primero 3 puntos. El primer punto lo deslizo, como siempre, de derecho, de la aguja izquierda a la derecha, sin tejer. Y ahora ya dejo de revés y remato un punto. Para rematar, monto el punto que deslicé sobre el que tejí. Ahora otra vez dejo de revés y remato otro punto. Llevo 2 y dejo de revés y remato otro punto. Llevo 3. Ya rematé mis primeros 3 puntos de este lado. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta por el revés de la labor y hago la vuelta por el derecho también. Terminamos la vuelta por el derecho. Ahora fíjense bien, es un detallito. El último punto ahora no lo vamos a tejer de revés retorcido como lo hemos venido tejiendo en los bordes. Ahora lo vamos a tejer de derecho retorcido.
Igual de derecho tomo la patita de atrás del punto para que sea retorcido y lo tejo, porque ahora quiero que se formen nuditos en el borde, no quiero que se formen cadenitas. Damos la vuelta a la labor y vamos a continuar haciendo disminuciones o rematando puntos. Ahora vamos a rematar únicamente 2 puntos. Deslizamos el primero, tejemos el segundo y rematamos. 1, tejo el que sigue y remato 2 puntos. Eso es todo. Termino la vuelta por el revés y hago la vuelta por el derecho. Termino la vuelta por el derecho, acuérdense el último de derecho retorcido. Y ahora al empezar nuevamente la vuelta por el revés de la labor, rematamos solamente un punto. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. Y hacemos toda la vuelta de revés y la vuelta de derecho. Llevamos rematados primero 3, luego 2 y ahora un punto. Terminamos esta vuelta por el derecho y ahora vamos a hacer la última disminución, otra vez un punto. Entonces deslizo, tejo de revés y remato. En total rematamos 7 puntos, primero 3, luego 2 y luego un punto 2 veces. Eso nos da un total de 7 puntos rematados. Y entonces ahora en la aguja nos quedan 49 puntos después de hacer las disminuciones y con esos 49 puntos vamos a continuar tejiendo igual hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 57 centímetros. Cuando lleguemos ahí vamos a cerrar todos los puntos. Y una vez que lleguemos a esa distancia, desde el borde inferior hasta la aguja, entre 56 y 57 centímetros, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue, como le toca, en este caso es de derecho, y remato. Ahora tengo un punto de revés, lo tejo y remato. Tengo otra vez un derecho, tejo y remato. Y un revés, tejo y remato. Acuérdense que rematamos siempre a la misma tensión que hemos venido tejiendo toda la prenda para que no se nos frunza la terminación. Y así, con mucha paciencia, vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Vamos terminando. Último punto de derecho retorcido y terminamos. Ya está, ya acabamos de rematar todos los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una hebra nueva para empezar a trabajar el otro lado del escote, del cuello. Pero antes, estos 21 puntos que tenemos, los 21 puntos centrales, los vamos a poner en una aguja auxiliar o en un gancho. Los vamos poniendo con mucho cuidado, porque estos puntos después los vamos a retomar cuando tejamos la tira del cuello. Ya están 21 puntos. Entonces ahora sí vamos a trabajar las disminuciones de este lado exactamente igual que lo hicimos aquí. La única diferencia es que las disminuciones ahora las hacemos yendo por el derecho de la labor. En este lado las hacíamos al empezar la vuelta por el revés. Aquí las hacemos al empezar la vuelta por el derecho. Entonces hacemos lo mismo, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar. Deslizo el primer punto, tejo el que sigue y remato un punto. Tejo el que sigue y remato 2 y tejo el que sigue y remato 3 puntos. Ya acabé de hacer las 3 primeras disminuciones. Termino de tejer toda la vuelta por el derecho de la labor y hacemos la vuelta por el revés.
Termino la vuelta por el revés. El último punto igual de derecho retorcido para que se nos formen nuditos igual que en el otro lado. Y ahora vamos a rematar 2 puntos nada más. Deslizo, tejo y remato 1, tejo el que sigue y remato 2. Continúo tejiendo la vuelta por el derecho, luego la vuelta por el revés y después vamos a seguir haciendo las mismas disminuciones. Nos faltan 2 veces disminuir un solo punto, de manera que nos van a quedar igual 49 puntos en la aguja y cuando los tengamos, ya saben, continuamos tejiendo recto hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el otro lado y cuando lleguemos ahí cerramos todos los puntos. Y bueno, pues ahora que ya tenemos el frente completamente acabado, lo que vamos a hacer es la espalda. Y para tejer la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el frente, montamos el mismo número de puntos, tejemos las mismas vueltas en elástico 1-1, continuamos en punto jersey, hacemos el cambio de color en jacquard, continuamos, hacemos el segundo cambio de color y la diferencia ahora es que obviamente no lleva cuello. Entonces seguimos tejiendo recto con el último color y los 133 puntos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos para tejer el delantero y cuando lleguemos a ese número de vueltas simplemente cerramos todos los puntos. Y así es como nos va a quedar la espalda, ya está lista, terminamos todos los puntos, cerramos parejo y entonces ahora lo que vamos a hacer es unir la parte que corresponde a los hombros. Y para hacer esa costura vamos a poner la labor de la siguiente manera. Aquí tengo la espalda y lo que veo es el derecho de la labor. Aquí tengo el delantero, lo que veo es el revés de la labor, quiere decir que me queda derecho con derecho, los enfrento, los dos derechos. Aquí veo el revés. Ahora, para hacer la costura, sería estos puntos. Bueno, cada quien puede utilizar el método que quiera para hacer su costura. Yo lo voy a hacer con una aguja de gancho y puntos deslizados. Voy a utilizar una aguja de gancho de 3.5 milímetros para hacer la costura. Entonces tomo el primer punto de las dos partes, doy una lazada, saco y hago una cadenita. Solamente en este voy a hacer una cadenita, después ya no. Voy a hacer puntos deslizados que consisten en, yo tomo este punto de estos reveses que vienen aquí y en la parte de atrás me tocará un derecho, porque acuérdense que están enfrentados derecho con derecho. Entonces saco la lazada y la saco de una vez de la cadenita que tengo en el gancho. Ahora en el siguiente punto, meto en el punto de atrás, saco lazada y la saco de una vez. Punto de revés, meto, punto de derecho, saco lazada y saco de una vez. Y ahora en este derecho y en este revés. Saco y saco de una vez. Ya terminé con la parte que correspondía a la cenefa. Ahora ya me voy a ir punto por punto. Aquí podemos ver claramente, aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y en la parte del revés, de la espalda nos queda el derecho de la labor. Aquí hay una hilera de puntos, otra hilera, otra hilera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ir tomando punto por punto. Así no tenemos margen de error, nos queda muy parejito. Así que aquí meto en el punto que sigue y me fijo muy bien aquí atrás cuál es el punto que sigue. Es este. Entonces meto, saco y saco de una vez. Y ahora en el punto que sigue meto, me fijo cuál es, saco y saco de una vez. Y así con mucho cuidado, mucha paciencia. Acuérdense que la práctica hace al maestro. No se trata de velocidad,
Se trata de disfrutar la labor que estamos haciendo y de lograr que nos quede muy bonita y perfecta. Entonces, así vamos a continuar hasta terminar nuestra costura. Vamos llegando al final. Último punto. Aquí está. Saco. Y ahora ya simplemente pasamos la hebra y jalamos. Y después vamos a esconder esta y todas las hebras. Así nos queda la costura por la parte del revés de la labor. Y así nos queda por el derecho de la labor. Queda perfectamente pareja la costura. Eso es lo que buscamos. Entonces, bueno, con mucho cuidado y mucha paciencia, repito, vamos a hacer ahora la costura del otro hombro y después ya les indicaré cómo vamos a hacer una tira para el cuello. Muy bien, ahora que ya tenemos cosidos los hombros, lo que vamos a hacer es levantar una cantidad determinada de puntos para poder tejer la tira de elástico 1-1 que va a formar el cuello. Yo lo voy a tejer con agujas circulares, igual de 4.5 milímetros. Si alguien lo quiere tejer con agujas rectas, lo pueden hacer. Simplemente dejen un hombro, uno de los dos hombros, no lo cosan y entonces van a montar los puntos. Empiezan por un lado, dan la vuelta y terminan. Lo tejen con sus agujas rectas y después, cuando hagan la costura del hombro, allí incluyen la costura de la tira del cuello. Es al gusto de cada quien. Yo prefiero hacerlo en este caso con agujas circulares. El cable mide entre 40 y 50 centímetros. No necesitan ni más corto ni más largo. Con eso les funciona perfectamente. Para levantar los puntos vamos a poner la prenda así por el derecho de la labor y vamos a empezar a levantar puntos aquí en una de las costuras de los hombros. Voy a empezar aquí, voy a levantar primero los de la parte del frente y después ya seguiré con los puntos de la espalda. Es muy sencillo, vayan tomando nota de cuántos puntos tenemos que levantar. Bueno, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar. Aquí tenemos espacios y tenemos nudos también en el borde. A propósito, formamos esos nudos para que fuera más sencillo. Fíjense bien, desde donde están los puntos que dejamos en espera, desde ahí hasta aquí necesito un total de 18 puntos. Y de los puntos que rematé, tengo 8 puntos. Rematé solo 7, pero siempre hay un primer punto que levanto o un punto que levanto ya aquí antes de empezar a tejer los puntos que dejé en espera. Entonces ahí tengo 8 puntos. Eso quiere decir que de aquí al hombro necesito levantar 10 puntos. Entonces voy a empezar. Aquí tengo un punto. Y luego me voy al siguiente espacio, 2. Y luego al siguiente espacio, 3. Ahora, en el nudito voy a levantar un punto. Meto mi aguja atravesando el nudo. Levanto 4. 5 en el espacio, 6 en el espacio. Voy a levantar 7. O sea, el séptimo punto va a ser en el nudo otra vez. 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9 en el espacio. Y ahora me queda 10. El último punto que levante en esta partecita, lo levanto en el nudito. Meto y saco. Ya tengo 10 puntos. Ahora voy a levantar los puntos que disminuimos, que fueron 1, 1, luego 2 y luego 3. Entonces ahí voy a tener esos 8 puntos porque en el tercero levanto uno de más. Entonces aquí levanto justo donde llega a terminar la fila de ese puntito que rematé. Ahí meto y saco un punto. Ahora me brinco hasta el siguiente punto que rematé. Levanto otro punto. Ahora donde rematé 2 puntos, ¿se acuerdan? Aquí están muy claros. 1 y 2.
Entonces, ahí levantamos 2 puntos, 1 y 2. Ahí está. Y ahora, donde remate, los 3 primeros puntos, están muy claros. Aquí está 1, el segundo, 2 y 3. Y aquí es donde les comento que esta fila de puntos, igual ahí levanto uno más. De manera que me van a quedar perfectos mis puntos con lo que viene en el tejido, ¿sí? Hay un punto por cada fila, por cada hilera que tenemos de puntos. Entonces ya tengo 18 puntos en esta parte del hombro hacia acá. Y lo que vamos a hacer a continuación es poner en la aguja, en este caso yo voy a utilizar la otra punta de la aguja circular. Si lo van a hacer con agujas rectas, en alguna aguja recta, pongan estos puntos que dejamos en espera, los regresamos del gancho a la aguja. Ya están. Y ahora lo que vamos a hacer es tejerlos, los vamos a tejer todos en punto jersey, así como venimos tejiendo todo el poncho. Entonces, tejo esos 21 puntos en punto jersey. Muy bien. Y ahora voy a continuar levantando puntos en este otro lado y tendré que levantar los mismos 18 puntos que levanté aquí. Entonces, bueno, muy sencillo. Empezamos aquí en esta primera fila que llega hasta aquí, hasta terminar. Ahí levanto 1. Luego en los 3 que rematé es 1, 2 y 3. 2, 3 y llevo 4. Ahora me brinco a donde rematé solo 2 puntos. 1 y 2. ¿Se fijan qué fácil es? Ahora donde rematé un solo punto y donde remate el último punto. Ya tengo 8 puntos. Ahora igual en la parte que me queda de aquí hasta el hombro voy a levantar otros 10 puntos. Así que me vengo al nudo, igual que en el otro lado, y llevo 1, ahora en el espacio 2, espacio 3, nudo 4, espacio 5, espacio 6, nudo 7, espacio 8, espacio 9 y espacio 10, el último espacio, ahí está. Entonces ya tengo los mismos 18 puntos que levanté de este lado, más los 21 de acá. Y eso me da un total de 57 puntos. Ahora vamos a levantar los puntos en la parte que es la espalda. Es muy sencillo porque ahí todo está recto. Entonces vamos levantando fila por fila. Es muy fácil. Vamos a empezar aquí en la primera fila. Esto todavía está en la costura. Entonces empezamos aquí y vamos a ir punto por punto. Están perfectamente marcados los puntos, las filas que llegan a terminar o las hileras terminan en una V, ¿verdad? Pues en esa V ahí es donde yo levanto el punto. Así hasta llegar al otro hombro. Voy llegando al otro hombro. 36 y en total tengo 37 puntos en la parte de la espalda. Siempre recuerden que esto no es una ciencia exacta, que si tienen 2 más o si tienen 2 menos no va a pasar nada. El total son 94 puntos. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que tiene que ser un número de puntos par,
porque vamos a tejer la tira en elástico 1-1, entonces necesitamos que sea un número par de puntos. Bueno, entonces ya acabamos de montar los puntos. Lo que vamos a hacer en primer lugar es poner un marcador que nos indique dónde empieza y termina la vuelta. Y ahora sí ya vamos a empezar a tejer. Fíjense bien, el cable de mis agujas es grande para la necesidad, pero no pasa nada por eso. Simplemente yo aquí hago un bucle y lo jalo. Y ahora ya me queda cómodo el tejido. Puedo hacerlo fácilmente, ¿sí? Porque después me dicen, es que solo tengo un cable muy grande. No importa, haz un bucle y sacas los puntos y ya con eso. Cuando llegues ahí, pues haces lo mismo más adelante. Vamos cambiando el bucle de lugar. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a empezar a tejer en elástico 1-1, un punto de derecho, un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Y así hasta que lleguemos nuevamente al marcador. Voy llegando al marcador, revés, derecho y termino con un revés. Ya terminé la primera vuelta, ahora simplemente paso mi marcador y continúo tejiendo en elástico 1-1, igualito. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 8 vueltas. Cuando vayamos a empezar la vuelta número 9, ahí vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, llegó al marcador, termino la vuelta número 8 y ahora al empezar la vuelta número 9 simplemente voy a cerrar todos los puntos. Ya quitamos el marcador y ahora el primero no lo tejo, lo voy a deslizar de un lado al otro, tejo el que sigue como le toca de revés, así lo tejo y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Ahora tejo el que sigue de derecho y remato. Acuérdense de rematar a la misma tensión que hemos venido tejiendo para que no se nos frunza o se nos apriete el borde. Y así vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Terminamos, último punto y remato. Y ahora simplemente vamos a cortar la hebra, la pasamos por el arito, ya está. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a perder la hebra y después haremos lo mismo con todas y cada una de las hebritas que nos fueron quedando. La pasamos primero para unirlo con este punto, la pasamos por aquí y ahora nos regresamos para acá. Entonces ya me queda bien cerradito el cuello. Y ahora voy a pasar la hebra un poquito hacia abajo. Voy a llegar aquí, a donde tenemos ese borde que se nos formó cuando levantamos los puntos. Llevamos la hebra hasta ahí. Y ya al llegar al borde, ahora sí hacemos ya un remate. Pequeño nudito y escondemos la hebra por el mismo borde y cortamos. Y ya quedó, ya está el cuello. Vamos a ver cómo nos quedó el poncho. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Ya vieron que fue muy sencillo tejerlo, aprendimos a utilizar la técnica Jacquard, que es muy interesante y el resultado es hermoso verdaderamente. Espero que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet.
Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.